El campeonato gallego de trial llegó a Entrimo, la población orensana, donde el motoclub local hizo un magnífico recorrido, marcado sobre piedra fundamentalmente, con 10 zonas muy próximas donde los pilotos disfrutaron gracias a las bondades del clima. Todo ello contribuyó a un ambiente relajado en el que no faltó una vez más el recuerdo de todos sus compañeros a Cristian Alonso, o el speech de Super Mario Vázquez, el factotum de esta prueba a los pilotos que gozaron de una jornada de compañerismo en una especialidad que toma nuevos impulsos. Esta vez quedó desierta la categoría senior, ya que a la baja de Cristian se sumó la ausencia de Jorge Casales y de José Suárez, por lo que los senior B y los veteranos asumían la condición de estrellas de la jornada. Pero los primeros que entraron en acción fueron los cadetes, una categoría donde están las promesas del trial gallego. 4 chavales tomaron parte en la prueba: Julio Díaz, Yago Armesto, que se subió a la tercera plaza del podium, Alain Damil, que fue segundo tras una dura pelea con Yago, y Martín Riobó, el piloto de Aldán, que conseguía una nueva victoria al mostrar un nivel superior que, como nos contó en la entrevista, le anima a perseguir nuevas metas. Este trial me resultó bastante bonito porque las piedras estaban bastante juntas y así era bastante técnico. Estoy bastante contento porque así me diferencio más en los puntos contra los otros y así voy para cuando acabe el verano cambiar de categoría para verdes. La otra categoría de promoción para los menos expertos es la de aficionados, en la que puede participar cualquiera que quiera iniciarse en el trial, con zonas muy sencillas. El podium tuvo poca discusión aquí, pues José Luis López marcaba distancia sobre Álvaro Pérez y Brais Mirón, y se anotaba una tercera plaza sin problemas. Ignacio González, por su parte, superaba con 12 puntos las zonas para anotarse el segundo puesto. Mientras el vencedor era Héctor Castelo, que con solo 6 puntos se anotaba una prueba más que prácticamente lo encamina a conseguir su primer título gallego. Donde hay más enjundia deportiva es en la numerosa categoría de veteranos, con 19 pilotos inscritos y un nivel altísimo que deja el podium reservado para unos pocos elegidos. Aquí se producía un golpe de autoridad de Ángel Eirós, el último mohicano, que después de ver cómo Pablo Tarrío se imponía en las 2 últimas pruebas, acababa esta vez con 0 puntos en su casillero, en un trial perfecto, retomando el control de la categoría. Tarrío era segundo con 4 puntos en su tarjeta, uno menos que Mauro Hermelo, el piloto de Aldán, que se volvía a subir al podium al aventajar a Carlos Valdomar, Juan Lumbreras y Mario Vázquez, que completaron los primeros puestos. Todos estos pilotos muestran un gran nivel en la categoría estrella en cuanto a número de participantes. Bueno, hoy fue un trial como típico de Entrimo, que lo suelen hacer con giros muy ajustados, muy técnico, y bueno, la verdad que me salió un día bastante bueno porque hice todo cero, pero bueno, que me lo tuve que currar porque las zonas, aunque se podían hacer todas, pero bueno, había que trabajarlas, verlas bien, ver bien la trazada. Y bueno, como llevamos también ahí una lucha con Pablo Tarrío, pues el campeonato también está muy apretado. Entonces, pues bueno, cada carrera tienes que esmerarte y darlo todo, ¿no? Pero las piedras de Entrimo también fueron testigos del futuro del trial gallego, representado por los pilotos Junior Open,
donde 9 participantes, con triple presencia femenina incluida, animan una competición de muchos quilates. Entre las chicas, Emma Castañeiras, Verónica Miguens y Laura de la Iglesia pelean en cada zona con ahínco y demuestran que la gran Laia Sanz es un ejemplo de que el trial también es deporte para ellas. En la lucha por el podium, esta vez Gabriel Marcelli no dio opción, porque, imitando al maestro Leiros, llegó al final con su tarjeta a 0 puntos. Es decir, sin ningún pie de penalización. Soberbio Marcelli esta vez por delante de un Carlos Alonso que también completó la segunda vuelta a 0, aunque había dejado 5 puntos en la primera. La tercera plaza se fue a parar a manos de Bryce Rubio, ya muy lejos de los 2 primeros. Este trial fue bastante difícil. El terreno era como la gravilla, más o menos, porque las piedras se te deshacían. Estoy bastante contento por esta victoria porque, bueno, tuve un poco de suerte de que mi rival cargara con algunos puntos en la primera vuelta y, bueno, me salió bastante bien, la verdad. En este campeonato vamos a tener una gran lucha, Carlos y yo, porque los dos vamos casi igualados a puntos y a ver cómo sale y, bueno, le deseo lo mejor a Carlos. Y dejamos para el final el repaso a la categoría Senior B, que este año se está revelando como un duelo entre Santiago Suárez, el piloto de Teo, y Sergio González Jalda. En esta ocasión Santiago estuvo soberbio y completó un recorrido a las 2 vueltas por las 10 zonas con solo 5 puntos de penalización. Victoria y liderato para él. Sergio estuvo algo más flojo de lo habitual y con 16 puntos no pudo impedir el triunfo de Santiago y además estuvo a punto de perder la segunda plaza en manos de un Ángel Eirós Jr. que recupera brillo tras algunas pruebas eclipsado. Hola Jacobo, bueno, has obtenido hoy un buen resultado. Queríamos que les explicaras a toda la audiencia de V Televisión la preparación de un piloto el día previo a una carrera. ¿Cómo la has vivido tú? Nada, vim para aquí o día antes toda a tarde a entrenar. Bueno, E moito, que hoxe estaba xa algo cansado demais. ¿qué más? E nada máis. Nada más, bueno, pues entonces nos despedimos, pero creo que hubo mucha nocturnidad. Tras la carrera, el podium brindó el minuto de gloria a los mejores en un campeonato gallego de trial que se despide hasta el 9 de septiembre en Carnota. What can I say? What can I say? That's what I love about you, babe. That's what I love about you, babe. Hola, me llamo Julio, compito en el Campeonato Gallego de Trial en la categoría cadetes y estoy en el Motoclub Aldán. Yo empecé en el trial porque tenía un amigo que se llama Martín Riobó, que es de Aldán, de donde vivo yo, y que me gustaba cómo andaba en moto y lo veía en las exhibiciones y en las competiciones subiendo por piedras. Lo que más me gusta del trial es salir a entrenar con mi entrenador y con mi amigo y cuando llegamos siempre preparamos las motos y me gusta saber cómo se preparan antes de una competición. Una vez cuando venía a entrenar
Justo cuando acababa de comprar la moto estaba un camino ocupado y puse el pie donde no era y caí en medio de las silvas y mi entrenador no me encontraba y cuando me encontró nos empezamos a reír todos.